Mm, Cuando quieras. Pues digamos, ¿tú cómo definirías como el nuevo modelo, ¿no? De ¿Sí? aprendizaje que trae la inteligencia artificial? ¿Te refieres o, por ejemplo, todas, digamos, estas opciones que nos trae la inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini para ayudarnos a estudiar? ¿Te refieres a esa parte? Sí, básicamente a eso y también cómo está cambiando el modelo de aprendizaje, porque, por ejemplo, cuando yo estudiaba, ¿no? Aún se usaba mazo el libro y luego cuando Sí. empezó mi hermano ya estaban con las tablets y ahora pues también veo un mogollón de TikToks ahí de tipo, o las notas antes cuando usaba ChatGPT y luego ponen las notas después de usar no sé qué IA. Vale, básicamente, a ver, yo creo que está cambiando mucho lo que es el aprendizaje. Yo creo que la IA lo que está ayudando es a que, por ejemplo, muchas veces cuando vamos a clase no entendemos a lo mejor un concepto, nos están explicando algo y es difícil de asimilarlo. Por ejemplo, si estamos con matemáticas o algo complejo, ¿no? Y la IA lo bueno es que tiene la capacidad de que luego vamos con esa duda que teníamos que en clase no fuimos capaces de entender. Y se lo preguntamos a ChatGPT o a Gemini y es capaz de explicarnos ese mismo concepto de una manera mucho más fácil. Por ejemplo, con una metáfora. A veces el que te ponga un ejemplo de una metáfora, por ejemplo, imagínate que te están explicando cómo funciona una red neuronal, ¿no? Entonces, si te ponen una metáfora para explicarte cómo funciona una red neuronal, a lo mejor es mucho más sencillo de entender que si ves la parte más técnica, ¿no? Y muchas veces para poder interiorizar lo que es el concepto y luego poder profundizar, la IA nos ayuda. E incluso, si queremos profundizar, también nos puede ayudar, incluso en conceptos matemáticos. A entender las matemáticas complejas, por ejemplo, de eso, una red neuronal o cualquier tema relacionado con lo técnico, programación, etcétera, etcétera. Nos puede ayudar a entender desde lo más básico el concepto principal, incluso con metáforas, que lo explica increíblemente bien, hasta lo más detallado. Entonces, es como una gran ventaja. Y luego hay otra cosa más. Muchas veces en clase nos da vergüenza preguntar. Porque, voy a preguntar esto, voy a quedar en plan como que yo no me entero de nada, se van a reír de mí, cualquier cosa. Entonces, claro, es una ventaja tener también a la inteligencia artificial que puedo llegar a casa, preguntarle cualquier cosa y que me lo explique súper bien. Y que le puedo preguntar todas las veces que quiera, hasta que lo entienda. Entonces, yo creo que lo que conseguimos con eso es que en vez de que estemos en el libro dándole vueltas y vueltas y vueltas durante una hora, a ver cómo es esto, qué sentido tiene esto, es que me lo explicaron en clase pero no lo entendía, me voy a la IA y a lo mejor en 10 segundos lo entiendo. Y eso lo que nos hace es ahorrar tiempo. Ahorrar tiempo de tener que estar dándole vueltas y perder 2 horas entendiendo, pues yo qué sé, cómo se hace una derivada, por ejemplo. Eso la IA a lo mejor nos lo puede explicar de una manera más sencilla y que lo interioricemos mejor. Entonces yo creo que tenemos que utilizarla como una extensión nuestra para potenciar nuestro aprendizaje, sin tampoco dejar la base, ¿vale? Sí que hay que seguir, evidentemente, formándonos, leyendo libros, formando nuestro pensamiento crítico, escribiendo, etcétera, etcétera. Digamos, utilizando todas esas cosas que se sabe que funcionan, pues para mejorar lo que es el aprendizaje, pero utilizar la tecnología para potenciar, para llevar el aprendizaje a otro nivel y aprender más en menos tiempo, que es lo que nos proporciona la IA. Y digamos, o sea, ¿qué es lo que cambia realmente la inteligencia artificial? ¿El contenido en sentido de cómo nos lo explica, la forma en la que nosotros aprendemos o la forma en la que nosotros pensamos posteriormente? A ver, o sea, básicamente, ¿qué es lo que cambia la IA a la hora de explicarnos algo? Dices, por ejemplo, ¿qué es lo que hace exactamente? O, Sí, vale, básicamente lo que hace es, a ver, muchas veces para una persona es difícil buscar ejemplos para explicar algo complejo o cualquier tema. La IA es increíblemente buena simplificando algo complejo con una metáfora o con cualquier cosa para que lo entendamos, para que hasta un niño lo entienda. De hecho, si nosotros le decimos a la IA, explícame esto como si fuera un niño de 5 años, por decirlo, por decir un ejemplo. A lo mejor nos empieza a explicar un concepto complicado. Vamos a poner un ejemplo. Las redes neuronales, que son complejas, bastante complejo.
Hay una cosa que se llaman los pesos dentro de las redes neuronales. Los pesos lo único que definen es la intensidad de la conexión de cada neurona, ¿no? La intensidad de la conexión de ese dato en cada neurona. Vale. Entonces, lo que nos dicen es, oye, pues las redes neuronales pues van recalibrando estos pesos para conseguir lograr una salida que sea lo más parecida digamos, a los datos con lo que estamos entrenando, ¿no? Vale. Yo le voy a preguntar una vez a ChatGPT cómo explicaría esto. Y fijaros, un ejemplo que a mí jamás se me hubiera ocurrido. Por ejemplo, ChatGPT me dijo, pues imagínate que estás lanzando los dardos. Y básicamente lo que vas haciendo es, primero vas lanzando los primeros dardos y van fuera. No das ni siquiera a la diana, o sea, ni siquiera te acercas a la diana. Vale, eso es como una red neuronal. Primero va haciendo sus primeras predicciones y está muy lejos de ser la predicción correcta. Entonces va recalculando, igual que lo haría una persona. Bueno, pues voy a intentar ponerme un poquito más hacia un lado, controlar el viento, la fuerza, voy a recalibrarla y ya me acerco a lo que es todo lo que es la parte de la diana. No hago diana, pero me empiezo a acercar cada vez más. Y así voy recalculando. ¿Cómo? Pues venga, pues voy a volver a calcular mi posición, controlar más la fuerza, el viento y así hasta que hago diana. Bueno, pues básicamente eso es un ejemplo que me puso ChatGPT para entender cómo funcionan los pesos en una red neuronal. Cómo va corrigiéndolos hasta que llega a hacer esa predicción que es casi perfecta o prácticamente perfecta. Pues eso al final, si lo ves en un libro, muchas veces hay libros que lo explican muy bien, pero es difícil que lleguen a ese nivel de buscar un símil o algo con lo que cualquier persona lo pueda entender bien, como incluso hasta un niño. Entonces es la ventaja que tiene, que es que es capaz de cosas complejas explicarlas de forma muy sencilla. Nosotros podemos adaptar esa explicación. Pues es lo que te decía antes. Explícamelo como un niño, explícamelo fácil. Incluso, pues, yo qué sé, matemáticas. ¿Cómo hago una matriz? ¿Cómo multiplico matrices? ¿Cómo hago el determinante? Etcétera, etcétera. Lo mismo. Y yo creo que para aprender, para cualquier persona, independientemente de la edad que tenga, pero sobre todo, estés estudiando una carrera, estés en bachillerato o haciendo lo que sea, si haces uso de la IA, vas a ahorrar muchísimas horas de tener que estar dándole vueltas al coco de por qué algo es así. Y claro, hay gente que te dice, oye, pero es que claro, no piensas tanto, no utilizas tanto la cabeza. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo utilizas de manera más eficiente. Que si tú puedes estar, en vez de estar 2 horas discurriendo porque esto es así, si ya te lo da la IA, interiorizas ese conocimiento y te permite avanzar en el siguiente concepto e ir profundizando más rápido. Y entonces a lo mejor en menos tiempo eres capaz de, yo qué sé, de aprender a hacer derivadas o de aprender a hacer integrales o de aprender a entender una red neuronal de lo que tardarías de otra manera. Y eres capaz de aprender en menos tiempo y absorber más información, más conocimiento en menos tiempo. Sobre todo lo que son los conceptos, las relaciones de los conceptos, que es lo importante. Eso es como lo veo yo. Pero claro, o sea, cuando él te lo da es como la información, pero ¿cómo vuelves, cómo tú convertirías esa información en conocimiento, digamos, real, no en algo que luego se te pueda olvidar si no lo vuelves a ver? Algo como que ya lo tienes para ti. Vale, aplicándolo. Mm. Evidentemente, o sea, lo interesante es, por ejemplo, si queremos entender un concepto, pues por ejemplo, para luego poder ir a un examen y saberlo explicar. Obviamente, para poder explicar un examen que no tenemos a la IA, no tenemos nada y estamos solos y tenemos que escribir un papel, pues tenemos que saber aplicarlo. Entonces yo lo que haría es, vale, he entendido el concepto, por ejemplo, de lo que es una derivada, ahora voy a practicar derivadas. Y si me quedo en algún punto atascado, le pregunto, a ver, no soy capaz de solucionar este punto, ¿vale? En plan de que me he quedado en este punto. Le puedo sacar una foto, se la paso a ChatGPT, mira, es que no soy capaz de seguir. Y ChatGPT me va a decir, mira, no eres capaz de seguir porque te has olvidado hacer esta parte, o te has olvidado hacer este cálculo, o no has hecho esto, no has aplicado bien la fórmula. Entonces va a conseguir también que si me quedo atascado, pues que pueda llegar hasta el final. Entonces al final luego, claro, la idea es practicar, no simplemente le pregunto cómo es esto, ya está. Bueno, pues sí, ya lo entiendo. No, no, tengo que practicarlo. Imagínate, estoy programando y quiero aprender a programar en Python. Vale, yo le pregunto a la IA, ¿cómo hago, yo qué sé, un programa básico en Python? Y la IA te pone un código y te dice eso y tal y cual. Vale. Lo interesante es, aparte de eso, decirle, oye, pues ¿cómo funciona una variable? ¿Vale? ¿Cómo es una función? ¿Qué es lo que hace una función? Pues, por ejemplo, ¿qué es un array o cualquier cosa? ¿Vale? O una lista. Pero luego yo tengo que ir a practicar ese código.
Y tengo que ir yo a practicarlo para interiorizar el conocimiento de verdad. Yo solo. Que me quedo atascado en un punto, vuelvo a la IA. Le digo, mira, es que no soy capaz de solucionarlo, no sé dónde está el error. Y la IA te dice, si le dices además que te lo explique, mira, te has equivocado en esto, tienes que en la función poner def o lo que sea, o meterle un parámetro, etcétera, etcétera y tal y cual. Entonces, esos momentos que estoy atascado y que me puedo frustrar, la IA me puede ayudar a avanzar. ¿Qué consigo con eso? Que el aprendizaje sea más fluido, que el aprendizaje no me quede ahí bloqueado y ya no soy capaz de avanzar. Y entonces, al final utilizo la IA como si fuera un profesor al que le pregunto, pero yo me pongo a hacer los ejercicios. Pero es un profesor al que yo le pregunto cuando lo necesito. Y evidentemente, a ver, yo también estoy utilizando mi cabeza, estoy pensando por mí mismo. Pero evidentemente, si yo esas cosas donde me quedo atascado le pregunto y me permiten avanzar, es donde realmente avanzo, aprendo más rápido, me frustro menos y además asimilo lo mejor los conocimientos, pero siempre practicando, no simplemente preguntándole y ya está. No, tengo que practicar lo que hago, sea para un examen, sea en programación o de alguna manera que yo lo interiorice, ¿vale? Pero, pero yo creo que es la gran ventaja que tiene. Y digamos, tú como profesor, ¿no? ¿Mm? ¿Qué errores comunes, digamos, que te encuentras con tus estudiantes o alumnos a la hora de que ellos utilicen una inteligencia artificial para resolver dudas? Creo que el principal problema que hay es que no podemos ser copy-pasters. Vale, lo que no podemos hacer es copiar y pegar. O sea, lo que no podemos es, mucha gente lo que quiere es, no, pues escríbeme un texto sobre esto. O escríbeme este programa, ¿vale? Este código en Python. Y ya está, copia y pega. Entonces, lo que estamos haciendo con eso es, primero, no aprendemos. Y segundo, no utilizamos la cabeza. Porque nosotros tenemos que utilizar nuestro pensamiento crítico para saber si esa información que me devuelve es correcta. Y para saber que esa información me devuelve, para saber si es correcta, tengo primero que comprobarla, incluso contrastarla con otras fuentes, ver algún ejemplo. Si tengo que salir a Internet o a Google para ver algo de que hizo un programador y estoy aprendiendo Python y ver alguna rutina similar, tengo que contrastarlo. Pero sobre todo aplicar la lógica, en plan, a ver, ¿esto tiene lógica? Si tengo dudas en algo, incluso preguntarle, a ver, ChatGPT, dime, ¿por qué esto es así? Todos tenemos la capacidad de razonar, de pensar, entonces al final podemos saber si realmente tiene lógica lo que me está dando ChatGPT. Ahora, lo que no podemos ser es un copy-paste, en plan, copia-pego, porque lo que hacemos al final es, nos estamos engañando a nosotros mismos. Lo que estamos haciendo es no aprendiendo, no siendo capaces de asimilar conceptos, simplemente pues a lo mejor pues para pasar un trabajo o aprobar un trabajo, lo que sea. Y además de eso, muchas veces nos pueden meter en un lío, porque las IAs tienen alucinaciones y a lo mejor copy pego y está diciendo una sarta de barbaridades y yo voy todo convencido que voy a sacar un 9 en el examen o en el trabajo o un 10 y al final me pasa lo contrario. Entonces, si no queremos eso y además queremos que realmente la IA sea útil para nosotros, tenemos que actuar con pensamiento crítico, contrastar lo que me dice, pedirle fuentes, darle un par de vueltas. Tenemos que hacer, yo lo veo de esta manera. Imagínate que es como cuando hablas con un profesor. No solo, muchas veces no solo te quedas con lo que te dice, habla con lo que te explica, ¿no? En plan de, a ver, esto es así. No, tú le dices, ¿y por qué es así? Explícamelo, que no lo entiendo. ¿Y por qué no es de otra manera? Intentas debatir. ¿Por qué? Porque quieres entender por qué realmente eso es así, no te quedas simplemente con lo primero que te dice. Pues con la IA es lo mismo. No podemos confiar 100% en lo que nos dice, aunque lo haga muchas veces bien. Tenemos que incluso hablar casi como una persona con la IA en el sentido de rebatir. A ver, explícamelo bien, esta parte no la entiendo, esto no tiene mucha lógica. Dame una fuente de que esto realmente es así. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que te decía antes, que inventa información muchas veces por las alucinaciones, porque es algo que tiene por los propios datos con los que se entrena, ¿no? Y además de eso, que no podemos fiarnos, no podemos ser copy-pasters. Es lo que digo yo, tenemos que trabajar el pensamiento crítico y ahora, en esta época, más que nunca. Porque eso nos vale para todo, no solo para la IA. Para la IA, para cuando leemos noticias, para saber si tiene sentido o no, si hay información, si hay bulos, información falsa, cualquier cosa. Así que siempre con pensamiento crítico y siempre hay que utilizarla como eso, como una herramienta que nos potencia, que nos ayuda, pero que no nos sustituye a la hora de hacer un trabajo, sino que nos da una ayuda o que nos inspira, ¿eh? También. Muchas veces yo le digo, oye, pues créame un texto.
Y ese texto no es el texto final que voy a hacer yo, pero ese texto me inspira a mí para ser capaz de crear ese texto final. Y me da las ideas que a lo mejor en un momento dado no se me ocurría porque ese día estoy más bloqueado, pero me da las ideas para empezar a hacer un texto, ¿vale? Pero siempre combinando mis habilidades con la inteligencia artificial. Nunca la dejéis sola, nunca, porque es peor el remedio que la enfermedad. Vale, y digamos, por ejemplo, si alguien quiere aprender una habilidad nueva, ya sea a programar en Python, Ujú. JavaScript, o aprender un idioma nuevo, como puede ser inglés o chino, o Sí, quizás diseño, cualquier otro de estas cosas, ¿no? ¿Cómo puede utilizar cualquiera de estas IAs, o sea, las más populares, digamos, Gemini, ChatGPT, bueno, Copilot, Claude, digamos, cómo podrían utilizarlo, ¿no? Para empezar, para que les dé sí, como una hoja ruta de empieza por aquí, tal, 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 continúas así, como un roadmap, ¿no? sí. Sí, sí, podemos, mira, puedo poner un ejemplo ahora, aunque sea entramos en ChatGPT y lo vemos, pero es, a ver, si yo quiero empezar a aprender algo, yo puedo pedirle a la IA, ¿cómo podría empezar? Por ejemplo, imagínate que quiero pues aprender a programar o que quiero aprender chino, ¿cómo puedo empezar? Y la IA me va a dar una hoja de ruta. Me dice, bueno, pues por lo primero que tienes que aprender es, pues, imagínate, en programación, pues lo primero que tienes que aprender son los tipos de datos que hay y a trabajar con ellos y a entenderlos. Y además le puedo pedir que me dé ejercicios. En plan, dame ejercicios para empezar. Y yo puedo ir practicando esos ejercicios. Lo mismo si yo quiero aprender chino, quiero aprender inglés, quiero aprender japonés, lo que quiera, también de la misma manera. Y además es que ahora tenemos que aprovechar eso porque nunca en la historia hemos tenido el conocimiento tan en la palma de la mano. Antes teníamos y tenemos aún Google, Internet y tal y cual, pero tenemos que ir a buscar la información. Ahora yo es pedirle a un sistema una información que me la da automáticamente y además cribada perfectamente e incluso me aconseja cómo utilizar esa información. Así que es más fácil aprender que nunca. Más fácil, es que nunca hubo una época en la historia donde fuera más fácil aprender que ahora. Entonces, imagínate, mira, te voy a compartir pantalla porque creo que así podemos ver un ejemplo interesante, ¿no? Sobre todo, espera, voy a compartir aquí y un ejemplo interesante y lo voy a probar en ChatGPT. Vale, voy a abrir una ventana nueva y nuevo chat y voy a compartir la pantalla para que lo veamos. Un segundito. Vamos a compartir. Vale. Me imagino que tienes que poder ver mi pantalla. Sí, la veo. Vale, pues tú imagínate que yo quiero aprender a programar. Por cierto, aquí tenemos que sepáis que tenemos una opción que es para estudiar y aprender, ¿vale? Que es un modo más específico dentro de ChatGPT. También te lo tiene Gemini, que nos puede ayudar, por ejemplo, a, digamos, a estructurar un poco más lo que es el aprendizaje. Es un poco un método, es un modo más focalizado de ChatGPT para centrarse en ayudarnos a estudiar, ¿vale? Nos hace preguntas, nos dice también un poco, pues, cómo tenemos que, nos pregunta de qué tema tenemos que estudiar, nos organiza todo lo que es el estudio, el temario de toda la semana, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo podemos utilizar así, sin ningún problema. Tenemos esta opción. Pero, por ejemplo, imagínate, yo le digo, a ver, quiero aprender a programar en Python. Y le puedo decir, no tengo ni idea de programación. Quiero empezar por lo más básico. ¿Qué tengo que hacer? Vale. Yo le podría preguntar algo así. Entonces esto ya, yo aunque no tenga ni idea, me dice, perfecto, te explico, vale. Primero, pues quieres aprender a programar. Paso uno, instalar un entorno. Ya nos está diciendo, pues oye, puedes empezar con Replit o también con Colab. Replit está muy bien porque tiene inteligencia artificial, está muy pensado para bytecoding. Bueno, es bueno como un IDE que también se usa la inteligencia artificial para potenciarlo, ¿no? Y es más fácil Pero, empezar en Replit. Dime. pero digamos, por ejemplo, si tú quieres aprender a programar porque no tienes conocimiento en ello, ¿tú Sí, recomendarías utilizar, digamos, o sea, no digamos de no preguntar a la IA, pero más como, digamos, de, en plan, yo quiero aprender los bucles, ¿no? Y sí, pues la IA me puede explicar los bucles y todo, ¿no? Pero sí, digamos de, si yo quiero hacer un proyecto básico, sencillo, digamos, em, la típica calculadora, ¿no? La sí. de, la que La es de toda la vida. visual, sí, la de toda la Sí, vida. Esa como es tan sencilla, me imagino que es mejor no depender de la IA, sino que te explique
quizás, ¿no? O sea, tú sepas qué es Sí, lo que vas a necesitar usar o que te explique sí, la IA qué vas a necesitar sí, usar, pero que no te la dé ella o que te ayude claro. a hacer más rápido. Claro, a ver, yo lo veo desde esta perspectiva. Yo aquí le estoy diciendo, bueno, pues cómo aprendo a programar. Le puedo decir, pues cómo aprendo a programar una calculadora. Lo que yo aconsejo es intentar trabajar por nuestra cuenta. Vamos a ver, ella me va a decir, la ella me va a decir, oye, pues tienes que hacer esto, esto y esto. En plan, pues empieza por practicar o entender que es un bucle. O entender, por ejemplo, que es un if, ¿vale? Que son las sentencias if, un if else. O entender, por ejemplo, que es un array, o cómo funciona una lista, una tupla, etcétera, etcétera, ¿vale? El tema es que luego eso lo tengo que practicar. Yo tengo que tener mi IDE, mi entorno de desarrollo o mismo Google Colab. Google Colab ni siquiera tengo que instalar un IDE, ¿vale? Yo me puedo ir a Google Colab, lo abro directamente y puedo ejecutar código ahí y además incluso añadir texto para entender cada parte del código. Vale, entonces, lo que sí, si yo no tengo ni idea de programación, tengo que entender por dónde voy a empezar. No le voy a pedir el código a una calculadora. Yo aquí, por ejemplo, estoy pidiendo, oye, pues ¿qué tengo que aprender? Y me dice, oye, pues lo primero que tienes que aprender es empezar por dos fundamentos, que es una variable, que es la lógica de control, colecciones, funciones, etcétera, etcétera. Me dice, vale. Y básicamente incluso me aconseja un curso interactivo. Y aquí, fijaros, lo más fácil, ¿cómo te llamas? ¿Vale? Simplemente, pues ya me está diciendo, pues con este código si copio y lo pego, ¿vale? Que es lo más sencillo del mundo, pues puedes simplemente le pongo mi nombre y me imprime mi nombre. O puede ser un hola mundo. Y yo esto me lo puedo llevar a Colab y digo, ah, pues voy a probar. Y en la programación se aprende muchísimo ensayo-error. En plan de, voy a probar qué hace este código. Empiezas desde la más base, ¿vale? Desde lo más básico de todo. En plan, el hola mundo, print hola mundo, ¿vale? Pero luego, venga, voy a probar a ver qué hace input. Ah, input lo que hace es que me pide un dato por teclado. Ah, vale. Y entonces si yo pongo mi nombre, ostra, y aquí pone print, hola, nombre, me está imprimiendo lo que guardó, es lo que yo escribí en el teclado. Lo guardó aquí en nombre y entonces está imprimiendo mi nombre, o lo que yo puse en el teclado, lo que yo lo escribí. Vale, entonces, con ejemplos sencillos que me va dando ChatGPT, yo puedo empezar desde lo más básico y hacer ese ensayo-error, ¿vale? Como decía antes con Google Colab. Me abro Colab, voy probando este código y tengo que estar un poco trabajando con los dos sitios a la vez. Lo que no puedo hacer es pedirle un código de una calculadora entera a la IA, porque no voy a entender cómo es una calculadora. Yo para saber manejar una calculadora, tendré que saber, pues, cómo se hace una función. Tendré que saber utilizar los operadores básicos. Y tendré que ir escalando en conocimiento hasta ese punto. Entonces, lo mejor es, venga, pues empiezo con esto, que es algo muy básico, y le digo, vale, quiero un ejercicio un poco más avanzado. O el siguiente, ¿vale? Le puedo pedir algo un poquito más avanzado, ¿vale? Entonces me va dando ejemplos. Y entonces, vale, crea un programa. Bueno, aquí a lo mejor me pasé. Me pasé porque me pone demasiado avanzado porque ya me está metiendo force y tal. No, le voy a decir, no, mucho más básico para aprender de lo más básico a algo más complejo paso a paso. Paso a paso importante, ¿vale? Porque quiero que entienda que me tiene que dar ejemplos de lo más básico del Hola Mundo o del input que hice antes, ¿sabes? Para introducir el nombre hasta ir a ejemplos más complicados. Vale, vamos a ver ahora si nos lo da. Porque a veces se queda, vale, ahora se quedó, está todo en modo razonador, ¿eh? Se pone pensando porque se puso a utilizar el modo razonador. Vale. Y Dime. digamos que, por ejemplo, hay mucha gente que utiliza, y ya sé, supuestamente tienes que utilizar la IA para la productividad, ¿no? Para Ujú, automatizar procesos dentro del código, ¿no? ujú. Pero en sentido que cuando tú estás aprendiendo todavía a programar, digamos, Sí. ¿en qué momento tú crees que es más viable empezar también tú a utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Para automatizar procesos dentro. O sea, yo estoy aprendiendo a programar. ¿Y en qué momento es más viable ya empezar a utilizar la IA para automatizar cosas, ¿no? O sea, en el momento que estoy Sí, aprendiendo a que te programar. dé ya, digamos, en vez de cuando, digamos que ya tienes más conocimiento, pero no tienes el nivel de un junior todavía, ¿no? Pero digamos, estás Vale, haciendo ya proyectos, digamos, proyectos vale. un poco más intermedios o avanzados. ¿En qué momento tú recomiendas a los estudiantes, ¿no?
a Ujú. utilizar la inteligencia artificial para automatizar partes del código que ya no hace falta que lo Vale, que escriban ya me lo haga la humanos. inteligencia artificial, Mm. que ya no tengo que coger y, por ejemplo, hacer yo ese código directamente. A ver, yo personalmente creo que antes de llegar a ese punto, desde mi punto de vista, ¿vale? Vale la redundancia, creo que hay que llegar por lo menos a un nivel de saber hacer un programa por nuestra propia cuenta. Me refiero, imagínate, no digo una calculadora, pues una calculadora algo más complejo. Yo creo que lo primero antes de dejar a la IA, imagínate, yo quiero al final, yo entiendo qué quieres decir, por ejemplo, en qué momento me pongo a hacer ya bytecoding. Bytecoding básicamente es que la IA me vaya haciendo pues por bloques lo que es mi programa, por ejemplo, mis funciones, etcétera, etcétera, y yo simplemente vaya pues copiando, pegando y poniendo esos bloques y demás, pero ya lo hace la IA, ¿no? Yo creo que para llegar a ese punto, salvo que quiera hacer alguna aplicación a nivel casero, para mí, si yo quiero ser un profesional de la programación el día de mañana, antes de aprender bytecoding, tengo que aprender a programar. ¿Por qué? Porque hay una historia. La IA me va a hacer a lo mejor me puedo hacer las funciones con bytecoding. Me puedo hacer, pues hazme una función, pues para hacer, yo qué sé, cálculos matemáticos, una calculadora, lo que sea, ¿vale? Pero si yo no entiendo muy bien lo que hace esa función, no voy a ser capaz de corregir ese código si está mal. Entonces, para poder entender qué hace esa función, tengo que antes saber programar. No al nivel de un senior, ni de broma, pero al nivel por lo menos de casi un junior, sí. Tengo que haber hecho algún programa por mi cuenta, aunque sea ayudándome con la IA un poco, pero entendiendo absolutamente todo el código. Tengo que entender, yo tengo que poder leer un código y entenderlo por entero. Porque en el momento que yo vivecodee, haga bytecoding, pero no entienda el código que estoy vivecodeando, no voy a ser capaz de corregirlo, de saber si tiene fallos de seguridad, que es muy típico. La IA crea código muchas veces con fallos de seguridad, que me puede comprometer la seguridad de mi programa, o con también errores de otros tipos. Entonces, mi recomendación, aprender a programar. Aprender, ser capaz de hacer un programa por uno mismo, solo, o utilizando la IA lo mínimo posible, pero entendiendo todo el código. Un programa, digo, pues no quiero decir un programa específico, pero algo más allá de una calculadora, ¿no? Un programa sobre todo donde maneje objetos, porque dentro de la programación lo más importante, o la parte más abstracta y más importante es dominar la programación orientada a objetos. Entender cómo funcionan los objetos, cómo funciona la herencia, cómo funcionan las clases, porque es la parte más complicada, ¿no? Aparte de lo que son bucles for, digamos bucles for, los if y todo esto es un poco la base. Luego la parte más compleja es la programación orientada a objetos, que también es lo que me hace entender cómo funciona la programación un poco ya más en serio. Entonces yo, primero, tendría que antes empezar de utilizar la IA para programar con bytecoding automatizadamente, dominar la programación básica y dominar la programación orientada a objetos. Y haber hecho alguna clase de programa por mí mismo, con una ayuda mínima de la IA, entendiendo todo y un programa funcional. Por ejemplo, donde maneje un interface, donde maneje, pues eso, programación orientada a objetos, donde tengan varias acciones, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, poco a poco sí que puedo ir usando más perdón, la IA para vivecodear. Pero siempre que vivecodee, siempre que cree código con la IA, tengo que entender lo que estoy haciendo. Tengo que tener el suficiente conocimiento de programación para entender el código, porque si no, no voy a detectar errores. Y entonces no voy a poder crear nada profesional ni funcional, ni nada que pueda vender. A lo mejor para casa sí. Para un programa para casa, que no importa que me pueda fallar, vale. Pero si yo quiero vender un programa y quiero ser un profesional del desarrollo de software, si quiero vender algo el día de mañana bien, tengo que saber programar y luego sí puedo vive codear, pero saber lo que estoy construyendo. Al final, la labor del programador ahora es un poco a lo que era antes. Ahora el programador tiene que seguir sabiendo programar, pero además tiene que ser un poco el director de orquesta. Lo que tiene que saber es como una orquesta. Tú eres el director de orquesta y tú sabes si el del violín está sonando bien, si el del contrabajo está sonando bien, etcétera, etcétera, y el de cada instrumento. Entonces tienes que hacer un poco lo mismo. Tienes que entender cómo son esos instrumentos y entender cómo suenan y para poder, digamos, crear una sinfonía, algo que suene bien. Entonces el programador ahora es el director de orquesta. Tiene que encajar todo el código como si fueran piezas, ¿vale? Para que eso al final cree lo que es el producto, el programa,
pero entender que cada pieza está bien, porque si no, una no va a encajar bien con la otra, o me va a fallar, y si falla una, a lo mejor hace que todo lo que es, todo lo que estoy creando funcione mal. Imagínate, pues un director de orquesta, si hace una sinfonía, lo que sea, si uno falla porque está sonando mal el violín, falla absolutamente toda la sinfonía. Pues es la misma historia. Por eso es tan importante tener la base de la programación. Y las bases, unas bases sólidas. Dominar lo básico, los bucles, los condicionales, las funciones, y dominar también la programación orientada a objetos. Y también el acceso a bases de datos, entender cómo se accede a una base de datos en SQL, etcétera, etcétera. Un poco las bases de la programación. Yo lo veo así. Y luego a partir de ahí, vivecodear. A partir de ahí, yo creo que sí se puede vivecodear con cierto sentido. Bueno, pues ah, quedan como 2 minutos para este Zoom. No sé si Sí, te... vale, solo una cosa que quiero explicar. Una Mm. cosita, mira, fíjate que ahora le he pedido que me lo haga paso a paso. Aquí me dice, pues mira, para imprimir por pantalla algo, Hola Mundo todavía, que es el programa más básico del mundo, haces un print y Hola Mundo. Yo me puedo ir a Colab, ¿vale? Me puedo ir a Google Colab y directamente pues imprimo Hola Mundo. A ver, vas a Colab, imagínate, y en Colab directamente, pues aquí puedes crear cuaderno nuevo. Imagínate, cuaderno nuevo, ¿vale? Creas un nuevo cuaderno y directamente yo quiero empezar desde el Hola Mundo. Me está cargando el cuaderno nuevo y yo aquí directamente me pongo, vale, voy a probar esto en Python. Ok, me voy aquí a este cuaderno nuevo, le doy aquí, pego esto aquí, print. Y directamente me va a salir el Hola Mundo. Y esto está guay, porque voy aprendiendo, pues mira, hago print, paréntesis, Hola Mundo, ya me pone Hola Mundo. Eso es lo guay. Vale, voy a aprender lo siguiente. Venga, pues variables, tipos y tal y cual. Venga, puedo ir probando primero el código, pero luego tengo que intentar hacerlo yo por mi cuenta. En plan, a ver, el hola mundo, pues directamente, pues quiero coger, ahora quiero probar este otro código. Bueno, pues pruebo este otro código y lo mismo. Edrate 30 y ya veo que aquí, bueno, aquí está imprimiendo el tipo de dato que es cada uno, ¿no? Pero veo cómo está metiendo dentro de variables, pues diferentes datos y aquí con type está imprimiendo el tipo de datos. Esto es un entero, esto es un flotante, esto es un booleano, ¿vale? Bien. Estoy aprendiendo, probando, ensayo-error. ¿Qué pasa? Que ahora lo que tendría que hacer es, a ver, voy a intentar yo imprimir algo, ¿vale? Digo, pues, hola, mundo, ¿vale? Directamente. Ya está. Entonces yo puedo aprender de esta manera por mi cuenta, de manera totalmente autodidacta. Digamos que quiero aprender a programar, ¿no? Ujú, Como tú bien comentaste anteriormente con el ejemplo del ChatGPT. Ahora, si yo, por ejemplo, cogemos una suscripción de, digamos, Platzi, Open Webinars ujú. o DataCamp, como ellos te Sí, tienen estructurado los cursos, es como una manera que es de lo más más fácil. básico hasta lo más avanzado. Pero claro, Sí, si tú quieres aprender, digamos, haciendo proyectos, ¿no? sí. Como lo tienen ellos estructurado, a lo mejor no es la mejor manera, digamos. ¿Cómo? Es la más clásica. Hmm. Es la más clásica de aprender. Lo que pasa es que hay muchas formas de aprender. No solo hay un camino para aprender algo. Hay mucha gente que aprende por su cuenta, haciendo proyectos en función de, a ver, quiero saber hacer una calculadora. Y simplemente aprende lo necesario para saber hacer una calculadora. Y cuando acaba de hacer la calculadora, bueno, quiero saber hacer, pues, un programa, pues, para gestionar productos en Windows, lo que sea. O sea, al final hay gente que le gusta trabajar por un objetivo propio, un interés personal, y se pone a aprender lo necesario para saber hacer eso. Y hay gente que le gusta más llevar lo que es todo lo que es el camino estructurado que nos da un curso. No es que sea ya mejor o peor, no es el más clásico lo de estructurado, ¿no? Desde algo muy básico hasta crear un proyecto. Está bien, funciona, siempre ha funcionado, funciona, pero no es la única manera de aprender. Es que al final yo creo que tenemos que adaptar el aprendizaje un poco a lo que nosotros, con lo que nosotros nos sentimos cómodos. O sea, al final lo importante es aprender, no tanto como aprendamos, sino aprender. Entonces, si yo me siento cómodo con un curso de Platzi o de Open Webinars, bueno, pues vete a Open Webinars y haz un curso, porque ya te lo dan todo hecho y básicamente tienes una base, vas desde la base hasta un proyecto que creas y vas a salir de ahí con unos conocimientos, pues más o menos para brujulearte luego a la hora de programar. Pero a lo mejor yo no quiero seguir un método estructurado, porque para mí no es cómodo. Yo quiero sencillamente ir un poco a mi libre albedrío, ¿vale? Entonces, en ese caso,
a lo mejor me interesa más trabajar por proyectos. Te pongo un ejemplo. Mira, yo de niño, cuando aprendí a programar, yo empecé a programar, pues no sé, con 11 12 años, ¿vale? Y empecé a programar en Pascal hace muchos años. Bien, y yo al final me encantaban los videojuegos, pero es que me gustaba muchísimo. Entonces, lo que me movía a mí era intentar aprender a programar un videojuego. Entonces yo me compré un libro de Pascal, que lo recuerdo, donde te enseñaban lo típico, programación un poquito más ofimática, ¿no? Pues trabajar con texto y alguna parte así un poquito con gráficos, pero tuve que, pues, comprar varios libros, preguntarle a amigos, en aquel momento Internet aún no había casi empezado, empezó en el 95, yo ya, yo nací en el 80, ¿vale? Y esto sería el 91, 92. Y yo quería buscar la forma de hacer juegos. Entonces al final fui aprendiendo a programar, comprando diferentes libros, preguntándole a amigos también que le gustaba programar el tema de juegos, y fui haciendo mi primer juego. Mi motivo que era aprender a hacer un juego. O sea, mi fin era aprender a hacer un juego. Que luego, gracias a aprender a hacer un juego, aprendí cómo se manejan las variables, cómo se manejan los arrays, cómo se manejan las funciones, los for, los while. Pero al final es una forma también de aprender. No tenemos que seguir ahí el método estructurado súper rígido que tal. No, podemos buscar una motivación. Y para mí los videojuegos en aquel momento eran una motivación gigantesca. Y luego pues me metí en más lenguajes. Estuve incluso hasta con el ensamblador del 8086 que era bastante complejo, pero me gustaba y hice lo que pude en él, fui aprendiendo, luego estuve en C y estuve en más lenguajes, pero lo que me gustaba era eso, pues el tema de los videojuegos. Entonces, al final digo, pues mira, uno de los primeros videojuegos que quise aprender a programar era como este de se llamaba el Space Invaders, que era como el de unos marcianitos, que tenías unas navecitas que te atacaban y tenías una navecita que tenías que ir esquivando y disparando. Bueno, algo muy básico. Pero el aprender a hacer ese juego es lo que me ayudó a aprender a programar. Y fue una manera de aprender a programar. Y claro, yo cuando ya luego me puse a estudiar programación y tal, yo ya sabía programar. Entonces me fue fácil. No tuve que aprender prácticamente nada. Casi todo lo que había visto cuando estudié programación y demás ya lo conocía. Y ya llevaba años programando. Entonces hay muchas maneras de aprender, no solo hay una. Y digamos, ¿cómo podrías tú crear, no digamos un prompt, ¿no? O una Ujú, consulta, digamos, ¿cómo podrías tú utilizar la IA para que te reestructure, digamos, una ruta de aprendizaje que te viene predefinida dentro de la plataforma educativa o, digamos, por tu propia cuenta, sin ninguna plataforma, ¿cómo podríamos nosotros solicitarle, ¿no? A la IA ujú, o sea, que nos lo personalice nuestro roadmap? Porque, como tú ya mencionaste anteriormente, ¿no? Lo de que ujú. cada uno tiene una forma distinta de aprender. Entonces, Sí. digamos, ¿cómo podemos nosotros pedirle a la IA que nos dé Ujú. un roadmap personalizado? Y luego, claro, tú no le puedes dar, digamos, pedir lo mismo con, digamos, para programar que para aprender un idioma, porque tú puedes aprender a base de Claro. proyectos dentro de la programación, pero en idiomas yo creo que no, ¿no? En idiomas es más complicado. En idiomas, a ver, claro. Yo en el tema de idiomas no soy ningún especialista, pero yo creo que en idiomas es otro mundo. Yo creo que en idiomas, desde mi punto de vista, se aprende mucho, un poco como aprenden los niños, ¿no? Aprendiendo a relacionar palabras con cosas y demás, hablando, es la mejor manera de aprender. Por ejemplo, en idiomas puedo hablar de que, por ejemplo, para mí, aprender inglés, yo cuando más inglés he aprendido cuando tuve que viajar fuera y estuve, por ejemplo, un tiempo en Estados Unidos y ahí no me quedó más remedio que aprender. Y aprendías hablando con la gente. Y aprendías mil veces más hablando que aquí aprendiendo gramática durante toda mi vida, desde pequeño, sabiéndome absolutamente de todo. Pues si phrasal verbs, si el verbo to be y todos los verbos habidos y por haber, ahí no había aprendido nada. Salí de aquí sin saber prácticamente hablar inglés. Solo sabía escribir un poco. Pero cuando realmente aprendí es cuando viajé fuera y no me quedó más remedio que intentar, pues, con las cuatro cosas que sabía aprender. Y de mucho trabajar el oído y de mucho repetir. Entonces, aprender un idioma a través de una IA, la mejor manera para mí es, no tengo, sí tengo aquí el celular, bueno, el móvil, la mejor manera para mí es utilizando ChatGPT por voz, practicando todos los días. Desde lo más simple. ¿Cómo se dice hola en este idioma? ¿Cómo se dice esto en este idioma? Y repites. ¿Sabéis que tenéis ChatGPT aquí? La versión de pago, si la podéis utilizar. La versión gratis también vale, ¿eh? Y utilizáis el modo de voz, ¿no? Entonces, el modo de voz
Vale, vamos a ver si aparece. Hola. Hola, hola. Sí, aquí estoy en modo voz sin problema. Te escucho ¿Cómo, perfecto. por ejemplo, me gustaría saber cómo se dice hola en chino? Quiero aprender chino y quiero que empezar desde las palabras más sencillas. Claro, pues empezar con un saludo básico es una gran idea. En chino para decir hola se dice ni hao, así que ya tienes tu primera palabra. Vale, ni hao. ¿Lo estoy pronunciando bien? Sí, suena bastante bien. Ni hao se pronuncia más o menos así, con un tono ligeramente descendente en ni y luego un tono que sube en hao. Pero lo estás haciendo muy bien, así que sigue practicando. Fíjate, esto es una manera de poder practicar un idioma. Y además la mejor manera de practicar un idioma desde mi punto de vista es hablando. Luego puedes aprender, yo creo que es más fácil aprender a hablar primero y luego escribir. Es un poco como aprenden los niños. Los niños pequeños aprenden primero a hablar y luego escriben. Aprenden la gramática y demás. Entonces yo creo que esto es genial para aprender idiomas. Si quieres aprender chino, inglés, cualquier idioma, puedes empezar por aquí. Va a llegar un momento donde vas a necesitar irte con un profesor o irte con alguien, con una persona que hable ese idioma, para ya ir a un nivel más alto, ¿no? Pero para empezar, vale. Programación. Tú puedes estructurar lo que me decías antes. Tú puedes personalizar un curso de programación para ti. Eso normalmente, lo de personalizarlo, por ejemplo, funciona bien. A ver, puedes utilizar la estructura de un curso y decir, oye, quiero un curso parecido a esto, pero personalizado para mí. Mis fortalezas son estas, o por ejemplo, ya tengo conocimiento, ya sé lo que son los bucles, ya sé cómo se trabaja con funciones, ya sé cómo se trabaja con variables. Puedes decirle a la IA qué conocimientos tienes ya, para que no pierda tanto el tiempo en eso y se vaya más a aquello donde no conoces. Por ejemplo, no tengo ni idea de programación orientada a objetos, pero la base la sé, ya puedo orientar el curso más a eso y te va a poner y le puedes decir, ponme ejercicios de programación. Y luego, además de ejercicios de programación prácticos, le puedo decir, oye, pues también hazme un test con preguntas para saber si los conceptos los tengo bien. Y tú vas respondiendo a las preguntas de ese test. Yo lo hago muchas veces con la IA, ¿eh? Para prepararme para un curso, para estar bien preparado. Hazme un test de este tema que tengo que dar. Y me hago un test a mí mismo con la IA para saber si estoy respondiendo bien. Si realmente tengo los conocimientos base afianzados. Y luego, además de eso, yo también puedo trabajar por proyecto, como decía antes, en plan, a ver, como decíamos, en idiomas no se puede hacer así, pero en programación sí. Quiero aprender a hacer un videojuego. Explícame las bases que necesito saber para aprender a hacer este videojuego en cuestión. Y a veces el trabajar por un proyecto es muy motivante y va a adaptar ese curso a que yo aprenda a hacer ese videojuego. No a que yo aprenda a programar casi cualquier cosa, sino ese videojuego. Y luego pues puedo ir haciendo otro proyecto. Y el trabajar por proyectos es muy interesante. Pero claro, diciéndole que me adapte una formación a poder llegar a hacer ese videojuego. Que me diga todos los ejercicios que tengo que hacer, todos los pasos, y es que en 3 segundos te das a GPT un roadmap de por dónde tienes que ir, qué herramientas tienes que instalar, qué vas a necesitar, qué necesitas aprender para hacer un videojuego, porque es diferente a hacer una calculadora, ¿vale? Y te va a adaptar. Entonces, la IA nos puede personalizar el aprendizaje. Y es que además de personalizar el aprendizaje, podemos aprender cualquier cosa. Por lo menos a nivel de entrada. A nivel muy alto ya a lo mejor nos tenemos que ir a otros, pues estudiar algo más específico, ya utilizar libros, ir un poco más allá. Pero bueno, por lo menos a un nivel de empezar, incluso ir avanzando y luego ir combinándolo con libros, con otras formaciones y la inteligencia artificial y un poco lo que vamos sacando también de libros, de otras formaciones y demás, podemos llegar al nivel que queramos. Es que es lo que te decía antes, Víctor. Ahora tenemos la posibilidad en nuestra mano, tenemos la capacidad de aprender cualquier cosa. Nunca en la vida pasó esto. Y es que hay una cosa curiosa que muchas veces cuando más fácil lo tenemos es cuando a veces nos cuesta más. ¿Sabes? O sea, antes la gente tenía que ir a buscar en... Yo me acuerdo cuando era niño, teníamos que ir a buscar en enciclopedias, cosas, y en diccionarios. Y tardabas un montón de tiempo, tenías que estar buscando en páginas y páginas y páginas. Y era una pérdida de tiempo horrible. Y es que ahora lo tienes todo en la mano, todo el conocimiento del mundo. Y esto es increíble. Entonces, por eso hay que aprovecharlo ahora más que nunca. Porque podemos tener un conocimiento increíble y aprender más rápido que nunca. Pero tenemos que utilizar la tecnología para eso, pero bien usada. Siempre, como decía antes, de manera ética y de manera que yo utilice mi pensamiento crítico.
Vale, no le puedo dejar a la máquina que conteste por mí. Porque en el momento que yo me acostumbre a eso, primero, puede fallar en algún momento, puede contestar algo erróneo. Y además, ya voy a dejar de tomar acción a la hora de, pues, crear cualquier cosa. Si se lo dejo a la máquina por completo, yo ya ahí me estoy eliminando a mí mismo de la ecuación. Por tanto, yo ni aprendo, ni mejoro, ni me hago más listo, ni me hago más nada, ni sé más. Todo lo contrario, probablemente vaya menos. Entonces, se trata de combinar la máquina con nuestras habilidades. Tenemos que ser una combinación de los dos. Es que es así. Imagínate, la IA lo que hace es potenciarnos. Es como si nos metieran casi un chip para hacernos más listos, ¿no? No así, pero es como nos da esa potencia extra. Pero tenemos también que aprovechar nuestra base, nuestros conocimientos, nuestra capacidad de razonamiento. Lo que no podemos es dejarla a la IA que haga todo solo y confiar en eso porque perdemos el control. Y si perdemos el control, si queremos hacer algo serio, crear un producto, un programa, cualquier cosa, no nos va a ir bien. O estudiar, lo que sea. Tenemos que tener siempre control sobre lo que crea la IA. Vale, y digamos, para ti, ¿no? ¿Cuál Ujú. sería un prompt básico o el prompt ideal para solicitar ese roadmap? Es decir, por ejemplo, a lo mejor tú quieres aprender por proyecto o quieres aprender con otra metodología. Digamos, Ujú. ¿cómo tú puedes solicitar a la IA que te ayude a seleccionar qué metodología es más adaptada a tu forma de aprender? Vale. A ver, es que no es tan fácil como un prompt, porque, a ver, hay una cosa que, eh, claro, a ver, cuanta más información tenga la IA sobre lo que yo sé, cómo aprendo, un poco sobre mí, más fácil va a ser que pueda personalizar eso. De hecho, ya sabemos que ahora la inteligencia artificial, ChatGPT, tiene como memoria, ¿no? Tiene memoria, va guardando partes de conversaciones, las partes así más importantes, ¿no? Y además de eso, incluso, pues, se reentrena con nuestros datos si lo tenemos habilitado, cada X tiempo, cada vez que lo entrena OpenAI, ¿vale? Entonces, claro, para adaptar bien una formación a nosotros, cuanto más datos tenga sobre nuestros conocimientos, sobre un poco la formación que tenemos, un poco em, cómo nos gusta aprender, sobre la forma en la que te gusta aprender, cómo entiendes mejor las cosas, mejor vamos a poder pedirle mejor un programa adaptado a nosotros. Pero no es que haya un prompt magnífico ahí que nos diga, venga, pues esto ya se va a adaptar a nosotros. Yo no creo mucho en los prompts mágicos. Yo lo que sí creo es que si le quiero pedir algo adaptado le podría decir, necesito crear un programa personalizado para aprender a programar en Python, por ejemplo. Tengo unos conocimientos muy básicos, si tienes conocimiento de programación, muy básicos. Necesito que me hagas preguntas para que midas un poco mis conocimientos, que me hagas preguntas sobre lo que sé y sobre la forma en la que me gusta aprender para que puedas desarrollar este programa lo mejor, esta formación lo mejor posible. Entonces, ChatGPT lo que va a hacer con eso es va primero a preguntarte, ¿qué nivel tienes de programación? ¿Sabes lo que es esto? ¿Sabes lo que es aquello? ¿Cómo te gusta aprender? ¿Cuánto tiempo tienes por semana? ¿Cuánto tiempo le puedes dedicar al día? Nos va a hacer una batería de preguntas automáticamente. Cuando le decimos pregúntame todo lo necesario, crea un programa de formación, por ejemplo, para aprender Python, y pregúntame todo lo necesario para hacerlo lo más personalizado para mí. Eso podría ser un pronto. Y te va a preguntar todo lo que cree que es lo necesario para personalizar el programa. Y entonces eso nos puede ayudar a que haga algo personalizado. Podría ser algo personalizado. Mira, te lo comparto un segundo para que lo veas y así lo vemos. Y a ver si podría ser algo así, ¿eh? O sea, esto es una idea. No solo hay una manera de hacerlo, pero por ejemplo, le podría decir, quiero que elabores un programa de formación en Python para mí. Pregúntame todo lo necesario para poder adaptarlo lo mejor posible a mi forma de aprendizaje. Vale, yo lo pregunto así, ¿no? Bien. Y entonces, vale, perfecto.
Entonces, respóndeme a estas preguntas, a estas 10 preguntas. ¿Cuál es tu objetivo principal? ¿Tienes alguna base previa en lógica, matemáticas, programación? ¿Cuánto tiempo te puedes dedicar a la semana? ¿Qué prefieres, avanzar despacio, pero entendiendo cada concepto, avanzar rápido, mezcla rápida, estilo de aprendizaje? ¿Cómo aprendes mejor? ¿Viendo ejemplos y desmontándolos o resolviendo retos o mini programas? ¿O leyendo teoría y luego practicando? ¿Prefieres que las explicaciones sean más visuales, simples, técnicas formales? ¿Qué tono prefieres las explicaciones? ¿Didáctico, profesional, intermedio? Aplicación y contexto. ¿Vas a usar Mac, Windows, Linux? ¿Quieres centrarte primero en Python puro? ¿Te gustaría programar el que el programa incluya evaluaciones y proyectos prácticos? Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo con esto? Estoy haciendo que básicamente me creo un programa adaptado a mis necesidades, fuera de esos programas típicos que nos dan, pues, generalizados para todo el mundo, ¿no? Que son como muy para todo el mundo. Esto ya es personalizado. Y esto sería un ejemplo. Y si le digo que me haga más preguntas, le digo, quiero que me hagas más preguntas para ser más preciso. Lo mismo, me va a hacer aún más preguntas, yo le voy a proporcionar toda esa información, va a ir en más detalle, a más profundidad, hasta adaptar el programa. Vale, ¿qué te motiva a aprender Python? ¿Qué nivel de profundidad te gustaría alcanzar? Por ejemplo, básico, intermedio, avanzado. Ya me dice incluso con librerías, etcétera, APIs y demás. ¿Tienes alguna fecha objetivo? ¿Te gustaría que el programa se enseñe también buenas prácticas de ingeniería? Bloque 2, cómo aprender mejor. Fijaros, ya está yendo mucho más en profundidad. Vale, pues esto me serviría para adaptar un programa. Sería una manera de adaptar un programa, pues de alguna manera valga la redundancia, a mí, ¿vale? Entonces, si yo le pregunto eso, hazme preguntas, todo lo necesario para que yo pueda aprender Python de la manera más personalizada posible. Me va a hacer preguntas, preguntas y preguntas. Y a partir de ahí me va a hacer un programa. Y puede ser un buen prompt para empezar con algo. Y lo mismo si quiero aprender matemáticas y si quiero aprender lo que sea. O sea, cualquier cosa. Me haría un programa personalizado y ese programa además me puede ayudar a desarrollarlo. Incluso yo me puedo hacer un GPT dentro del chat GPT de pago que esté especializado a lo mejor pues en Python, ¿no? En enseñarme a mí a programar en Python o un proyecto. También ChatGPT tiene la zona de proyectos que te permite crear un proyecto que es parecido a un GPT, lo que pasa es que más centrado en un proyecto en concreto, una tarea específica, y también me puede ayudar a programar, a aprender a programar. Así que esto lo tenemos al alcance de nuestra mano. Y incluso ChatGPT, bueno, otros sistemas nos permiten también pues tener un control que nos enviarnos notificaciones, en plan, acuérdate que tienes que aprender que tienes que estar con el curso de programación, incluso que estén, tener una IA recordándonos las tareas de programación que tenemos que hacer. Se puede hacer desde Manus, se puede hacer desde GenSpark. Bueno, con los recordatorios creo que ahora lo quitaron, en ChatGPT también se podía hacer, para que también además esté ahí como si fuera un profesor detrás, ¿no? Así que lo tenemos todo al alcance de nuestra mano. Aún me acuerdo cuando tú me comentaste lo de la que Gemini, ¿no? Había sacado el Gemini Pro y tal para los estudiantes. Claro. Y que era hasta el 5 de diciembre, ¿no? Sí, tenían como, creo que había una promoción como hasta el 5 de diciembre o algo así. Y creo que se podía, pues sí, tenían como una especie de, como para educación, para cuentas educativas. Además, yo no sé si sigue siendo gratis para cuentas educativas, Gemini. Yo, Yo creo que sí, ¿no? yo la cogí, o sea, hace una o 2 semanas por ahí, la agarré ya, o sea, el Gemini Genial. Pro. Mm, Y luego, ¿sabes qué más? O sea, también fui a otros eventos y tal, no sé qué, no sé cuántos. Hubo gente que también ya, o sea, se había graduado de la universidad y tal, pero sí, seguía teniendo o el carnet de estudiante, ¿no? le O el servía. correíto. Sí, Con el mail te le vale. servía. Si tú das el Es mail ya te eso, vale directamente. es eso, es Exactamente. eso. Y se habían graduado ya hace muchos años y les Claro, funcionaba todavía. lo típico de que a lo mejor tiene el mail de la universidad, de la facultad, no se lo quitaron, sigue ahí con el mail, le sigue sirviendo, entonces pues te aprovechas y, a ver, es genial. Para alguien, ostras, si tienes un mail educativo, te vale perfectamente. Hmm. Y además Gemini ahora mismo, o sea, yo llevo días probándolo y es una locura porque ha mejorado muchísimo. Y programando ya ni te digo, es que es otro nivel, es una brutal. Y cuando hablamos de Gemini Pro, o sea, para estudiantes, ¿hablamos de Gemini Pro Pro de verdad? ¿O es solo, digamos, algo similar, pero un pelín más capado que el Pro de verdad?
Bueno, yo no sé, ahí sí que no he comprobado si tiene algún guardrail, ¿vale? ¿Sabes? Si tiene algún tipo de protección extra por aquello de que se supone que es para el entorno educativo. Por tanto, lo del entorno educativo siempre tiene alguna capa extra de seguridad. Pero desconozco si tiene alguna capa extra que le haya añadido Google para que sea más seguro en entornos educativos. Eso lo desconozco. A ver, yo por lo que sí tengo experiencia en Google, porque trabajé muchos años con ellos en la parte de educación, sí que es verdad que todas las herramientas de educación tenían como una capa extra de seguridad, para que en el entorno educativo no hubiera ningún problema y que, bueno, de alguna manera estuviera segura toda la información. Pero no estoy seguro de en el modelo Gemini. Mm, Tendría que consultarlo. sí. Y luego por el tema de, digamos, utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Como Ujú. si fuera una brújula. O sea, Claro, claro, claro. Es que yo lo que veo para los estudiantes es que es genial. Es que estamos en la mejor era que ha habido nunca para estudiar. ¿Por qué? Porque el tema no es copiar y pegar. Yo creo que cualquier estudiante, pues con mínimamente una curiosidad intelectual y que realmente quiera aprender, que al final para lo que estudiamos normalmente es para eso. Habrá gente que solo quiera sacar el título sin más, pero en algún momento da igual que tú copies y pegues. Te van a hacer un examen oral, te van a hacer algún tipo de examen sin que puedas utilizar el ordenador y caerás. Entonces al final lo que te compensa es aprender. Entonces yo creo que para cualquier persona que realmente quiera aprender, el tener una especie de guía que te ayuda a entender los problemas, a solucionarlos, que te dé paso a paso. Por ejemplo, pues eso, quieres solucionar una integral, una derivada. Si tú ves que ya te da todos los pasos para solucionarla y te da razonamiento, puedes aprender mejor a derivar y a integrar. Y que muchas veces a lo mejor en clase no puedes porque un profesor está dando clase a 30 personas y no se puede centrar con cada una a explicarle individualmente cómo es cada cosa, pero tú te vas a casa con la IA y gracias a eso, oye, puedes aprender mucho más en mucho menos tiempo y centrarte sobre todo más en una cosa, en la lógica, ¿sabes? E intentar entender la lógica de un ejercicio matemático en programación en lo que hagas. Yo lo veo que es una gran ventaja. O sea, pero es que yo creo que todos los estudiantes deberían utilizar esto, pero con cabeza, pero utilizarlo, porque están perdiendo una herramienta súper útil. Es como si cuando salieron las calculadoras dices, no, no los voy a utilizar porque si no voy a perder la habilidad calculando. Y sinceramente, desde que salieron, que fue como en los 70, la gente sigue sabiendo calcular, incluso sin calculadora. Así que no creo que haya sido un problema, todo lo contrario. Ha permitido, pues, el que nos centremos más en la parte importante del razonamiento, en cualquier cosa que estudiemos. yo, por ejemplo, hace, digamos, no sé, digamos, un mes más o menos, ¿no? Sí, Había ido a la charla de que organizaba Nedearla en España para, o sea, sí. un meetup de estos antes de que hicieran el evento grande Ujú. y dieron tres charlas que estuvo bastante interesantes las tres, ¿no? Pero hubo uno que era el youtuber este Aristideves, ¿no? No sé si Sí, te suena. sí, sí que me suena. Sí, pues por ejemplo, él hablaba justo de inteligencia artificial, o sea, de perder el miedo a usar la inteligencia artificial por si había gente todavía en sentido de tipo que la rechazaba, como lo que tú dices, lo de la calculadora. Exactamente. Mm. ¿Sabes lo que... No, dime, dime. Sí, y pues por ejemplo en mi clase, ¿no? O sea, la gente usaba ChatGPT, digamos, ¿no? Copiaba y pegaba, pero luego cómo aprendían ellos era como de que le explicara cómo lo hizo. Pero, Exacto. pero Aristides, ¿no? En su charla dijo de que usaba el ChatGPT, digamos, ¿no? En vez de que te diera la solución directamente y tú copiar y pegar y que te lo explicara, era más como que fuera dando pistas de cómo hacerlo tú mismo. Exacto, exacto. Que te fuera diciendo paso a paso cómo solucionarlo. Y entonces tú lo que vas haciendo es, tú tienes una tarea, Mm, matemáticas, programación, lo que tú quieras, ¿vale? Ciencia de datos. Vale, tengo que solucionarlo. Y tú le dices a ChatGPT o a Gemini, mira, quiero solucionar este problema, pero quiero aprender. Quiero aprender y que me enseñes paso a paso a llegar a la conclusión, ¿vale? A razonarlo. Y al final vas haciendo como hace el propio modelo. Esto sobre todo hay que utilizarlo con los modelos razonadores, ¿vale? El modelo razonador tenemos en los que ponen Thinking, en ChatGPT o también en Gemini, ¿vale? Y esto lo que hace es hacer un poco lo que hace él, ¿no? Que es básicamente darle el primer paso, vale, lo primero que tenemos que hacer es esto, lo segundo que tenemos que hacer es esto, lo tercero que tenemos que hacer es esto. Y tú vas haciendo pasos. ¿Te puedes quedar estancado en un paso? No hay ningún problema, porque el modelo te dice, mira, en este paso tienes que entender que aquí hay que hacer este proceso. Y entonces, cuando te quedas atascado, te ayuda a salir de ese paso para poder llegar al final a la solución del problema. Así que me parece brutal para estudiar. Copiar y pegar creo que es una pérdida de tiempo y creo que es engañarnos a nosotros mismos, porque al final no aprendemos.
Y sabemos que vamos a caer en un examen, sabemos que el día que lo tengamos que hacer de verdad, no lo vamos a saber hacer de verdad si no tenemos la herramienta X, y aún así tenemos que siempre entender el proceso. O sea, lo importante es la lógica, no tanto el memorizar todo el proceso, sino cómo funciona. Así que la IA nos puede ayudar muchísimo en esto. Y yo creo que hay que utilizar la IA con cabeza, ¿vale? O sea, en plan, decirle a la IA que te enseñe. Y es que además se hace muy ameno, porque es muy ameno aprender con la IA, es fácil. Y sabes que cuando te quedes en algo que te puede frustrar, que no entiendes, te va a sacar de ese atolladero y te va a dar una metáfora, te va a dar algo que te va a hacer entender por qué ahí no eras capaz. Y luego además lo guay del tema, ¿sabes qué es? Lo bien que te sientes. Porque si tú copias y pegas, dices, va, mira, soluciono esto, pero no he entendido nada, no he aprendido nada. Pero cuando tú eres capaz, con un poco de esfuerzo, un poquito, de que la IA te ayude, que tú razones y eres capaz de solucionarlo por ti mismo, te sientes bien, dices, jo, va, pensaba que no era capaz y he sido capaz. Y eso es yo creo que lo que es mejor. Y la IA puede ayudar muchísimo en eso. ¿Y tú cómo crees que puedes usar tú la IA, ¿no? Pues como guía, digamos, de aprendizaje, que te dé, o sea, que te cree una ruta, ¿no? Pero Sí, claro, él como la IA aprende de lo que hay en internet y todo esto, ¿cómo sí. hacer, pero cómo hacer en verdad que sea una ruta personalizada para ti, ¿no? Y a Ujú. la vez como que, digamos, que está actualizada. Porque claro, lo más probable es que o te diga directamente, nada más empezar a usar la IA, o ni siquiera te diga usar de usar la IA en tus proyectos o lo que Claro. sea. A mí lo más práctico, lo que me parece mejor normalmente es, por ejemplo, si yo tengo Gemini o tengo Mm. ChatGPT, te creas, por ejemplo, un GPT o te creas una GEM para una asignatura determinada, ¿vale? Y tú le subes todo el contenido de esa asignatura. Entonces tú le puedes decir, mira, hazme un plan de aprendizaje para esta asignatura, donde tenga que ir, pues, lección por lección o bloque por bloque, como le quieras llamar, o tema por tema, ¿vale? Y entonces tú, cuando ya le dices que te haga ese plan lo puedes incorporar también, lo puedes guardar e incorporar también como información, como si fuera parte de la información que tiene esa gema o por ejemplo, ese GPT. Puede ser útil dejarlo, subírselo como información para que le quede en el RAG, para que acceda a través de RAG, para que no se olvide, básicamente, ¿no? Entonces, luego lo que puedes hacer es, venga, pues voy a estudiar el tema uno. Vale, quiero entender el tema uno. Y te va a decir, vale, pues el tema uno va de esto. Aunque bueno, realmente no tienes por qué subirle ese plan del todo porque ya tiene el tema, ¿no? Pero bueno, si se lo quieres, digamos, forzar un poco a que quede mejor, ¿no? Vale, pues venga, tema uno, pues tienes que aprender, yo qué sé, imagínate que es programación, ¿vale? Pues tenemos que entender cómo son los tipos de datos, ¿vale? Cómo son las variables, cómo eso está, qué es una lista, qué es, por ejemplo, también pues un diccionario, qué es una tupla, ¿vale? Un set y todo eso. Entonces, si le dices eso, lo primero que te va a hacer es ir paso a paso explicando desde lo más sencillo hasta lo más complejo lo que tienes que entender. Y luego además le puedes decir, oye, pues dame algún ejercicio para que yo pueda hacer algún ejercicio. Y además vas a poder hacer los ejercicios, o se te va a dar ejercicios, si tú tienes tu entorno de desarrollo al lado, lo abres, te pones a probarlos y ya está. Y entonces te puedes crear tu propio plan de aprendizaje a tu ritmo, incluso adaptando el prompt para que te lo haga un poco más, digamos, te la adapte mejor a ti y que tú puedas seguirlo y hacerlo así, tema por tema, lección por lección. Y ostra, te da mucha más flexibilidad y libertad para aprender. Y sabes que si te quedas atascado te va a decir, ¿qué pasó aquí? Mira, es que aquí no entendiste esto o aquello. Y yo creo que es brutal. Así que yo os recomiendo hacer un GPT o una gema por la asignatura, por cada asignatura, para que se especialice solo en esa asignatura, subirle toda la documentación de la asignatura, subirle ejercicios solucionados si tenéis de la asignatura, puede ayudar, el plan que queréis seguir, os lo puedo hacer para que no se olvide, pues puedes decirle que te haga el plan en base al contenido que tiene en la asignatura y luego se lo guardas en un PDF y se lo subes directamente, ¿vale? Lo digo por el tema de memoria, porque los GPTs con la memoria no funcionan igual que ChatGPT normal, ¿vale? Entonces, le subes toda esta información y tú con eso ya puedes trabajar por cada asignatura y hacerte, vamos, un experto en cada asignatura y saber al dedillo todo. Y además te puede decir qué es lo importante que tienes que aprender de aquí y te saca lo más importante que tienes que aprender de cada tema. Con lo cual, si tú vas a un examen, sabes que vas a ir por lo menos con lo más importante aprendido. Y hace que seas más eficiente estudiando, que tardes menos en estudiar, que aprendas más y mejor y que sea más ameno aprender. Eso es como lo veo yo.
Ahora, también me gustaría como que dieras un ejemplo, ¿no? O compararas tú un poquillo de cómo aprendías tú antes de que saliera todo este tema del ChatGPT, Gemini y todo esto, y cómo lo estás utilizando tú ahora para aplicarlo a tu metodología que usabas antes para aprender Vale. por tu cuenta. Muy buena pregunta, me gusta un montón. Porque mira, a ver, yo vengo de una época, a ver, yo ya tengo pues unos años, tengo 45, ¿vale? Entonces yo aprendí mucho pues todo en base a la memorística, ¿no? Porque cuando yo era pequeño, incluso pues eso, en bachillerato, universidad y demás, todo se aprendía muy relacionado con la memoria, ¿vale? Era memorizar, memorizar, y sí que tenías que entender, por ejemplo, en el área de ciencias o en programación sí que tenías que entender todo el proceso lógico, pero todo se basaba en memorizar muchas cosas, ¿vale? No tanto en centrarse realmente en la parte lógica. Y entonces, ¿qué pasa? Que tenías que, pues básicamente, libros, yo cuando era pequeño no teníamos, hasta que tenía 15, 16 años no tuve internet. Entonces tenías que ir a buscar enciclopedias, tenías que conseguir apuntes de amigos que hicieran muy bien los apuntes para que tuvieras todo bien resumido y estudiar a partir de los apuntes, practicar mucho en casa, buscar en libros, intentar descifrar lo que te ponía cada libro, intentar entenderlo, unos más sencillos, otros más complicados. Se hacía súper complicado. Y en todo ese proceso de buscar información y además de buscarla, de intentar entenderla, perdías una gran cantidad de tiempo. Y además que, claro, que muchas veces pues también es eso, que básicamente cuando ibas a un examen se basaba sobre todo en tener todo muy bien memorizado, ir al examen y soltar todo. Y quizá a lo mejor en uno de mates sí que tenías que aplicar más razonamiento, pero se basaba mucho en eso, en aprender muchas cosas de cabeza. Pero sobre todo, perdías mucho tiempo buscando información, enciclopedias, libros, apuntes de amigos o de compañeros, e intentando entender lo que ponía en cada libro, porque a lo mejor el lenguaje no era tan fácil de entender. Incluso a veces con los apuntes tampoco era fácil de entender. Perdías muchísimo tiempo. Pues tú imagínate que, claro, si esto lo ponemos ahora, todo esa parte que tienes que buscar información, que tienes que intentar conseguir apuntes, intentar conseguir libros, intentar entender lo que ponen los libros, es una grandísima pérdida de tiempo. Y ahora lo tienes en la palma de una mano, porque tienes el ChatGPT en el móvil, o tienes el ChatGPT o el Gemini, lo tienes directamente en tu PC, y todo ese proceso de buscar información ya desaparece. Y todo el proceso de intentar entenderlo también, porque te lo pone, te lo explica de una manera que cualquiera lo pueda entender. Y si no lo entiendes aún así, le dices, explícamelo aún más fácil. Y va a intentar buscar metáforas o formas en las que tú puedas, digamos, adquirir ese conocimiento. Por tanto, la parte de la frustración de buscar información, que no entiendo lo que me ponen, que los apuntes no son buenos, que el libro este pues es difícil de entender y todo ese proceso desaparece y se simplifica y hace que la educación sea infinitamente más eficiente. O sea, estudiar ahora puede ser mucho más sencillo que antes, porque tenemos herramientas que nos permiten que sea más sencillo. ¿Y eso que me permite también? Aprender más, porque me puedo centrar más en el aprendizaje y no tanto en toda esa parte de búsqueda, entendimiento, memorizar y no sé qué, sino en aprender los conceptos. Y eso nos lo da la IA. Y yo creo que es brutal. El cambio es que es un abismo. Y ya te digo, esto hace no tanto tiempo, porque realmente los LLMs llevan muy poco tiempo y hasta hace muy pocos años el método de aprendizaje era ese, memorizar muchas cosas, buscar información, discriminar la información y también intentar entender, en función de las fuentes que teníamos la información. Quizá a lo mejor cuando yo era pequeño era peor, porque no había, hasta que llegó en el 95, 96 Internet, no había fuentes para poder acceder a esa información. Aunque es cierto que realmente hasta el 2000 o así, que llegó típicos sitios pues que ibas a bajar trabajos de ejemplo y tal y cual, era muy difícil pues obtener información de calidad y tenías que tirar de libros y nada más. Así que ya el cambio fue importante cuando llegó Internet, fue importante cuando empezó a haber sitios, fuentes donde podías obtener esa información, pero cuando ya tienes un sistema que te lo explica y aún encima te lo da todo masticado y la tienes en un segundo la información, no tienes que ir a buscarla ni descargarla ni comprobar si es verdad o no. Hombre, tienes que leer realmente si lo que te está diciendo es coherente, pero más o menos te das cuenta si tienes un mínimo un mínimo, si sabes un mínimo de lo que estás aprendiendo. Pero es brutal. Es que hemos pegado un salto cuántico. O sea, en cuanto a la educación. Por lo menos es mi punto de vista, ¿eh? Cada uno lo verá de una manera, pero yo digo, ojalá me hubiera tocado estudiar en esta época. Y yo ahora mismo te puedo decir, ya sabes que soy profesor, ¿vale? Doy clases de IA
tanto de programación como de IA generativa, como también de Machine Learning y Deep Learning. Yo lo que hago en mi proceso ahora, que es un poco lo que me preguntabas antes, es yo todos los temas, antes de darlos, los repaso con la IA. Vale, y lo que voy es repasando punto a punto. Si hay un punto que a lo mejor no lo tengo demasiado claro, la IA me ayuda a aclararlo y me da ideas de cómo explicarlo yo. Me dice, oh, mira, lo podrías explicar de esta manera para que lo entiendan tus alumnos. Y entonces me da ideas que yo no las copio y las pego, no las cojo al pie de la letra. Yo directamente lo que me hago es me inspiro en esas ideas. Digo, pues me gusta este ejemplo. Hay algunos que no me gustan, que no me gustan nada, pero hay otros que me gustan. Digo, vale, pues voy a utilizar este ejemplo para explicar, yo qué sé, cómo funciona pues una red neuronal convolucional, ¿vale? Porque mi objetivo es utilizar la IA para traer ejemplos lo más sencillos posibles para que los puedan entender los alumnos, porque yo lo que me baso es intentar simplificar lo máximo temas complejos, ¿vale? Para que eso también genere que la gente aprenda más fácilmente. La IA me ayuda en ese proceso. Y yo muchas veces lo que hago antes de cada clase, ¿sabes qué es? Decirle, mira, hazme un test. Me haces un test sobre redes neuronales, sobre los conceptos más importantes. Para yo tener seguridad por mi parte, ¿sabes? Para yo sentirme seguro de que yo tengo claro todas las ideas que tengo que explicar. Y me hace un test a lo mejor de 20 preguntas. Y yo voy contestando cada una. Y me dice, mira, aquí bien, aquí tenías que haber profundizado más, aquí no sé qué, aquí no sé cuánto. Y eso me hace que luego yo voy a clase, a dar la clase más confiado. Entonces yo siempre, a pesar de que son temas que sí que controlo, porque también estoy todo el día estudiando estas cosas, también yo con ella repaso todos los temas antes de cada clase. Es mi manera de preparar las clases y yo lo utilizo para preparar las clases, para que me ayude a aclarar todo y tenerlo todo súper, ¿sabes? Súper claro, súper fácil, con ejemplos súper fáciles. Em, yo soy de la idea de que cuando entiendes algo de verdad, lo sabes explicar fácil. O sea, sabes hacerlo fácil. Si te complicas en las explicaciones, para mí es que no se entiende, no eres capaz de entenderlo de verdad. Y la IA me ayuda a simplificar todo y a entender de una manera fácil y a poder explicar de una manera fácil. Y digamos, digamos, entre comillas, ¿no? Los dos problemáticas que podríamos encontrarnos a la hora de aprender con la inteligencia artificial, ¿no? Podríamos decir que sería a lo mejor una de ellas el aprendizaje superficial y la otra el pensamiento crítico, ¿no? Sí, claro, podríamos tener la parte del aprendizaje superficial y el pensamiento crítico. El pensamiento crítico te refieres sobre todo en el área de un poco discriminar todo lo que nos da la IA, o sea, el dudar de todo lo que nos da, el poder analizar lo que nos da, el poder entender si eso tiene coherencia o no tiene coherencia, ¿no? Te refieres sobre todo desde ese punto de Eh, vista. Ese y también un poquillo en sentido como de, digamos que me da esto, yo le pido entonces que me explique o lo que sea, o Ujú, simplemente le pido que me dé pistas, como dijo Aristi, ¿no? En su ujú. charla, pues digamos, cómo, o sea, porque cómo, o sea, digamos, utilizar la IA, pero sin perder mi propio pensamiento, o sea, no pensar como piensa la IA, sino pensar como pienso yo, Vale, o algo así. exactamente, sí, no, está bien definido. Quería entender cómo lo interpretabas. Mm. Vale, yo entiendo eso por pensamiento crítico al final, que nosotros tengamos la capacidad de discriminar y decidir si lo que nos está proponiendo es lógico o coherente, que tiene sentido, ¿vale? Entonces, básicamente, la ventaja de la IA, yo una cosa que hago, por ejemplo, yo cuando estoy viendo temas bastante complejos, ¿no? Que a lo mejor son temas pues, que tienes que profundizar mucho a nivel matemático, de deep learning, ¿no? Y hay algo que no entiendo. Yo lo que hago es, básicamente, insistir hasta que yo lo entiendo. Mira, es que yo no lo entiendo y me está diciendo, no, pero es que esto es así y tal, y el cálculo tienes que hacerlo así porque aquí se aplica la derivada de esta manera. Le digo, vale, muy bien. Pero en el punto que se aplica, ¿por qué no hace esto y lo otro? Yo lo que le hago es proponerle a la IA, intentar como entrar en un debate. Vale, si yo no entiendo algo, porque la IA no me está explicando bien, yo intento entrar en el punto de, en plan, o veo que la IA que no me tiene mucha lógica lo que me está respondiendo. Yo intento debatir de alguna manera como si fuera con una persona. En el sentido de que, a ver, yo esto no lo veo muy lógico, ¿por qué es así? Y me dice, pues esto es así por esto y por esto. Vale, pero ¿por qué? ¿Y por qué no de esta otra manera? La pongo un poco contra la pared, ¿no? ¿Por qué no podría ser así? Y en este proceso de debate es donde realmente aprendes. Porque tú las dudas que vas teniendo, porque tú vas utilizando tu pensamiento crítico para decir, oye,
vale, me está explicando esto, pero no me tiene demasiado sentido, o explícamelo bien, o ¿por qué me dices esto de esta manera? ¿Y por qué no podría ser de otra manera? Tú tienes tus dudas que se van generando durante la conversación con la IA. Y yo ahí lo que hago es intentar solucionar todas esas dudas hasta que yo me siento satisfecho sabiendo de que ya entiendo completamente lo que me quiere decir. Entonces tienes que entrar un poco en este debate, no es, le pregunta a la IA una cosa, me responde y ya está. No. Es, vale, muy bien, entendí el 70%, vale, pero en este 30%, ¿por qué esto no es así? Las preguntas, eso es el pensamiento crítico, preguntas que te haces de, oye, ¿por qué esto no es así? ¿Y por qué no puede ser de otra manera? ¿Y por qué no podría ser así? Entonces, en ese punto yo lo que hago es como entrar en ese debate con la IA, hasta que me aclare todos los puntos. Y por supuesto, si noto que se equivocan algo, pues evidentemente yo lo que tiro es de, me voy a internet, busco fuentes, busco información, y le digo incluso a la IA, proporcióname fuentes y comparo con las fuentes que me está proporcionando para ver si tiene lógica lo que me dice. Ahí utilizo el pensamiento crítico a tope. Pero sobre todo es importante entrar en ese punto de debate con la IA, ¿vale? De cuando queremos aprender, tenemos que conversar con la IA hasta que nos sintamos satisfechos, que realmente notemos que hemos entendido el concepto completo de lo que nos está explicando. Y plantear de dudas, como un profesor, como cuando le preguntas en clase, exactamente igual. Y digamos que, por ejemplo, ¿no? Porque tú sí sabes del tema de este tipo de la programación y tal, que Mm. en realidad para llegar a una solución hay 5 caminos o más y tal, Sí, pero claro, si yo uso la IA, el otro también, el otro y el otro y el otro, al final a lo mejor, digamos, aunque nosotros resolvamos nuestras dudas, él, él ahora, por ejemplo, el ChatGPT sí que te da lo de las dos opciones y te dice que sí. cuál prefieres. Pero claro, ¿qué pasa? Yo siento que a lo mejor así, ¿no? Aprendiendo de esta manera, a lo mejor me voy a ser igual que el otro y el otro igual que yo y tal. Entonces, Bueno, a ver, te entiendo lo que quieres decir, pero lo mm, de las dos opciones que sepas que simplemente es para que lo utilizan ellos a modo estadístico, a veces te salen, mm, para que luego le puedan enseñar al modelo qué opción digamos, es la más popular, la que elige más la sí, gente, la que considera más correcta. Es una manera de que luego el modelo se le pueda reintroducir esa información y pueda entender que la opción más correcta para la mayoría de la gente, la que escogió, es esta. Por eso está lo de las dos opciones que te sale cada 2 por 3. Es para poder reentrenar al modelo supuestamente con, digamos, respuestas más válidas, ¿vale? Y de alguna manera también aprovechando ese refuerzo humano, ¿no? El que la gente pues dice, pues yo escojo la uno. Y si la mayoría escoge la uno, pues luego reentrenar al modelo con eso. Vale, el tema es, no todos vamos a pensar igual, porque no todos somos mm, iguales, porque tenemos diferentes inquietudes, diferentes formas de pensar y esto es un poco como decir, no, como todos los libros de texto traen la misma información y nos explican todo de la misma manera, todos vamos a aprender de la misma manera. No, porque a la hora de la verdad tú lo vas a entender de tu manera y lo vas a interiorizar con tus propios símiles o ejemplos a tu manera. Y otro lo va a entender con sus propios símiles o ejemplos a su manera. Al final, aunque la información base sea la misma, porque tiene que haber una coherencia, una base, eh, luego como tú lo asumas, va a ser diferente. Y de hecho es un poco lo que te decía antes con el tema de debatir. Si tú le dices a la IA, mira, yo no entiendo esto, explícamelo de una manera sencilla, y te lo explica de una manera, y tú entras en esa forma de explicar que tiene, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo. Mira, yo una vez quería explicar cómo funcionaban bien los pesos en las redes neuronales, ¿vale? Yo ya sabía cómo funcionaban los pesos, pero quería buscar una forma que fuera friendly, ¿vale? Que fuera aceptable para cualquier persona que no sepa de inteligencia artificial. Y entonces los pesos te los pueden explicar de muchas maneras en una red neuronal. Los pesos realmente solo es la intensidad de la conexión de la neurona, ¿vale? Simplemente es que cuando metemos los datos por una red neuronal y el peso es la intensidad que va a tener ese dato, o mejor dicho, lo que ponderamos ese dato, la importancia que tiene ese dato, ¿vale? Es como una receta de cocina, pues el ingrediente que tiene más cantidad, si pones más sal o más pimienta y tal y cual. Eso es un poco los pesos, ¿vale? Entonces, yo le había preguntado cómo explicarlo y precisamente, fíjate, lo de la receta de cocina me lo dio ChatGPT. Explícalo como si fuera, pues, cuánta cantidad de sal, cuánta cantidad de pimienta. Es un poco el ponderar, pues, lo que importa un dato dentro de una red neuronal. Pues me lo explicó de esa manera. Incluso, y me lo traje yo como ejemplo también para explicarlo en clase, porque yo ya sabía lo que era, pero quería explicar algo más allá de la intensidad de la conexión, ¿vale? Bien. Luego otra forma que había que era,
El backpropagation. Sabes que cuando la red neuronal hace una predicción, cuando la estás entrenando, lo que hace es, venga, saca la predicción y mira el margen de error que tiene con los datos de entrenamiento, ¿vale? Y con los de validación. Y dice, bueno, pues aquí, uff, la predicción que hice a lo que tengo que, a lo que tengo que conseguir, al resultado que tengo que lograr, hay un mundo. Vale, entonces lo que hace es aplicar básicamente unos algoritmos, ¿vale? Primero establece una función de coste donde ve ese, ese gap que tiene y luego aplica el algoritmo de descenso de gradiente, ¿vale? Hay varios, hay el estocástico y tal, ¿vale? Aplica el algoritmo de descenso de gradiente y lo que hace es recalcular todos los pesos y retropropaga hacia atrás todo lo que son los valores de los pesos actuales. Entonces yo le decía a ChatGPT, a ver, ¿cómo lo explico esto de una manera que la gente lo entienda? Y me puso un ejemplo fantástico. Me dijo, mira, tú imagínate que estás lanzando dardos a una diana y tú quieres hacer diana, pero la primera vez, como nunca has jugado a los dardos, la lanzas fuera. Pero la segunda vez, ahí viene la retropropagación y el actualizar los pesos, tú vas a corregir tu postura, tú vas a corregir un poco la manera que tienes de apuntar, vas a tener en cuenta el viento y vas a intentar lanzar diana otra vez. Y estarás más cerca de la diana y ahí darás dentro de lo que es de lo que es el círculo en sí, pero cada vez te vas a querer acercar más justo al medio de la diana. Entonces ahí es donde está ese aprendizaje y está un poco lo que hace una red neuronal cuando hace el backpropagation, ¿no? Va actualizando los pesos hasta que tú eres capaz de hacer diana. Vale, pues eso me lo explicó, me dijo, ¿lo puedes explicar así? Y cuando yo se lo decía a mis alumnos lo entendían perfectamente, porque se imaginaban tirando dardos y todo el mundo tiró dardos, o casi todo el mundo, y dice, ah, pues es verdad, yo la primera vez no doy, pero la segunda vez intento corregir mi postura, el viento, tal igual, intento acertar, y así la tercera, la cuarta, la quinta, y hasta la vez número 50 que acierte, o cuando sea. Y entonces también le decía, pues las veces que necesites para aprender a hacer diana son los EPODs, que son los ciclos de entrenamiento. Entonces es una manera fácil de explicar algo complejo y esto me ayudó la IA también a poder entenderlo de esa manera. Entonces a mí me ayuda mucho con los ejemplos. Muchos los saco yo, son mi cosecha propia, porque es como lo entiendo yo. Pero muchos otros yo me inspiro en la IA para explicarlo. Y porque al final yo lo que hago con profesores es intentar eh, que la gente entienda las cosas de la manera más simple posible, hacérselo fácil. Yo no quiero entrar en tecnicismos ni en cosas súper complejas. Eso cuando uno ya quiere ir en más profundidad, sí. Pero primero tienes que digamos, empezar con algo que todo el mundo entienda y que le ayude a meterse en eso y que no lo vea como una barrera, como un obstáculo. Porque pasa mucho a veces en educación que te lo explican todo muy técnico, que está muy bien, pero si no te enteras de que te vale, de absolutamente nada, ¿sabes? Para mí es fundamental y por eso utilizo mucho la IA para mejorar mi manera de explicar y para intentar inspirarme también en ejemplos para clase y para todo. Y ya para ir terminando, digamos, ¿tú cómo equilibrarías la balanza esta de la inteligencia artificial, digamos? O sea, el tema de la curiosidad, disciplina, ¿no? O sea, disciplina o hábito, como lo prefieras, digamos, decir, ¿no? Y la asistencia de la inteligencia artificial para, o sea, aprender y así no, que no sea superficial, porque no es lo mismo que voy a aprender hoy y luego no vuelvo a aprender dentro de, digamos, 2 semanas y entonces a lo mejor se puede quedar superficial, ¿no? Claro, a ver, la IA hay que incorporarla. O sea, si te refieres a cómo la incorporo, o sea, que si la debemos usar como algo cotidiano día a día para aprender, ¿no? Para todo. Hmm. Sí, a la AI hay que usarla día a día para todo, porque lo que es un potenciador. Tú imagínate que te dan un superpoder, ¿vale? Vamos a ponerlo en sentido figurativo. La IA es un superpoder y no es una exageración, ni es humo, ni es hype. Te da la capacidad de poder aprender muy rápido cosas muy difíciles y en muy poco tiempo. O sea, en poco tiempo, cosas complicadas y te da, con eso, significa que en menos tiempo vas a aprender más. Incluso cosas que a lo mejor te serían difíciles de aprender de cualquier otra manera. Con la IA lo puedes hacer. Tienes al alcance de tu mano más conocimiento más complejo y eso lo podemos aplicar en toda la vida, no solo cuando estoy estudiando. Cuando estoy estudiando, cuando estoy trabajando, para solucionar una tarea, para solucionar, yo qué sé, hasta si no sé cómo arreglar, yo qué sé, una tubería. Le saco una foto, le digo a ChatGPT cómo puedo arreglar esto. Mejor llamo a un fontanero, pero si no tengo al alcance un fontanero y tengo que solucionar algo, pues hasta la IA me puede ayudar en eso. Entonces tenemos que utilizarla en todo, en absolutamente todo. ¿Por qué? Porque es como si nos da, pues es como, no sé, eso es un superpoder de alguna manera. Es como algo que es un, ¿cómo diría yo? Un power up,
¿vale? Para nosotros. Lo que no podemos es rechazarlo frontalmente, decir, no, es que la IA es malísima, no, es que la IA es el fin del mundo y todo este rollo. ¿Qué es lo que siempre pasa? Curiosamente, en la historia de la humanidad siempre ha pasado que cuando llega algo nuevo, todo el mundo siempre con miedo, con reticencia y tal y cual. Y los que antes abrazan lo nuevo son los que pueden avanzar mucho más y puede incluso dar un salto muy grande. Por tanto, la IA hay que incorporarla a nuestras vidas todos los días para todo. Pero tiene que ser un potenciador, no podemos dejar que la IA trabaje sola, no. Tiene que ser algo que me inspire y que me ayude a entender más y comprender más y estudiar más y aprender y solucionar problemas mejor. Pero no dejarlo en plan de que simplemente sea un copia y pega. Y tampoco es un oráculo. Nuestro pensamiento crítico tiene que estar más entrenado que nunca para utilizar la IA bien. Y precisamente si lo utilizas bien, vas a estar usando tu pensamiento crítico absolutamente todo el tiempo, porque vas a dudar de muchas cosas que te dice. Así que tenemos que usarla cada día. Y quien más la use, se va a adelantar más a los demás. Ya es que ya te lo digo categóricamente, ¿eh? Y no es la realidad, ¿vale? No sumo. Y además se está viendo. Eh, yo soy programador y me encanta programar y me encanta la programación clásica. Yo aprendí a programar hasta en Pascal y en Basic y en ensamblador del 8086 y seis y cosas así. Y te puedo asegurar que, por ejemplo, ahora estoy haciendo mucho bytecoding, ¿vale? Con la IA y es brutal. Puedo hacer 10 veces más cosas en programación que antes. ¿Que el código no es tan perfecto? No, pero es suficientemente bueno para hacer lo que yo quiera. Y por ejemplo, antes de ayer me hice con Gemini 3 un sistema, por ejemplo, me hice un par de programas, un sistema que me permitía hacer reconocimiento facial porque sabía qué API utilizar, me dio una opción de APIs para utilizar sin tener que irme yo a leer la documentación de la API. Y me reconocía, pues, en plan, si estaba contento, si estaba triste, me hacía diferentes reconocimientos. Y luego, de hecho, en base a eso me creé, también con Gemini 3, a través de Google AI Studio, un piedra, papel, tijera. Me reconocía si yo estaba haciendo tijera, piedra o papel y jugaba conmigo la máquina. Y eso lo hice en 2 minutos con Gemini. Lo único que hice luego es con bytecoding corregir errores. Si iban saliendo errores, lo iba corrigiendo, pero con prompts, sin tocar una línea de código. Es brutal. Haces 50 veces más en menos tiempo. Y ya te digo, no tiene por qué hacerlo perfecto, tiene que hacerlo suficientemente bien. Pero claro, obviamente que yo tendría que primero entender la lógica y también, digamos, tener unos cimientos y una base sólida, digamos, ¿no? Sobre Sí, programación antes de usar el bytecoding al 100%, digamos. vale. Yo, por ejemplo, la tenía y por eso me ayuda a Por eso. entender. Me ayuda a entender de que si falla algo, yo muchas veces he tenido que corregir cosas a manos, a mano, en bytecoding, ¿no? He tenido que irme Mm. al código a ver dónde está fallando esto, porque me lo hace mal. A veces Gemini o ChatGPT se meten en un bucle y no es capaz de salir de su propio error. Vale, ¿qué pasa? Que aún así, claro que tienes que entender los conocimientos del bytecoding, pero por ejemplo, para mucha gente que está empezando a programar, ¿qué es más fácil? ¿Empezar con todo lo que es tecnicismos farragosos y demás, así con mucho lo académico? ¿O meterse poco a poco a hacer cositas con Gemini y luego ir poquito a poco viendo en el código, modificando cosas tú por tu cuenta e intentando entender qué hace ese código y luego también acoplando conocimientos de programación? Quizás más la curva de aprendizaje sea más fácil empezando por bytecoding y luego yendo más en profundidad que intentando aprender, pues, con los típicos ejercicios clásicos de programación, ¿no? De toda la vida. Tenemos una tecnología que nos permite aprender de una manera más sencilla. Y además, en programación, como se aprende muchísimo, muchísimo, es modificando código. Porque aprendes a saber la lógica del código. Si te dedicas un año a hacer ejercicios de, yo qué sé, de números primos, de tal, de todo esto, está bien, pero creo que hay formas ahora mucho más útiles para aprender más rápido programación. Y yo me pondría a hacer bytecoding y luego intentaría entender qué es esa parte del código y le preguntaría a la IA, ¿qué hace esto? Vale, pues esto hace esto, vale. ¿Y qué pasa si modifico esto? Vale, pues esto hace no sé qué. Un poco utilizar ahí mi propia curiosidad. Y luego, y por supuesto, claro, por supuesto, hacer mis programas propios a mano para seguir aprendiendo e incorporar conocimiento un poco más académico. Pero empezando con el bytecoding, porque rompe esa barrera del miedo a programar. Porque mucha gente al final no se atreve a programar por lo que es por la curva de aprendizaje, porque se hace muy complejo. Y ya no te digo cuando llegan a la parte de PO, de programación orientada a objetos, que mucha gente le cuesta. Entonces, con la IA, esto puede allanarse mucho más el camino. Y además hay que tener en cuenta una cosa.
tenemos que aprender las bases y la lógica de la programación, pero muy probablemente el día de mañana una parte importante de la programación va a ser bytecoding, por una cuestión de eficiencia. Y hay programadores que me dicen, ya, pero es que el código no lo hace tan bien, pero es que no hace falta que sea tan perfecto. Y para eso siempre habrá programadores seniors que se encarguen de revisar ese código para corregir los fallos de seguridad y demás. Entonces, al final, simplemente hay que aprovechar lo que tenemos. Y tenemos una tecnología increíble para programar y para cualquier cosa. Vale, pues muchas gracias por haber aceptado de nuevo la invitación y ha sido un Un placer placer. poder tenerte de vuelta. Ya sabes que es un placer para mí, Víctor, y todo lo que pueda aportar en este sentido, yo encantado y más a tu canal, y que ya sabes que siempre me encuentro muy cómodo aquí. Así que nada, cuando quieras seguimos hablando de más cositas de esto, ¿vale? ¿Vale?